que no quiere aprender. ¿Saben por qué? Porque el que no quiere aprender, el que no quiere cambiar, difícilmente te va a prestar atención. Va a estar siempre buscando, como decimos vulgarmente, las cuatro patas al gato, tratando siempre de buscar un argumento, despotricando en contra de todo o de todos, incluido Dios, para justificarse a ellos mismos. ¿Saben que hay un libro en la Biblia donde hay un hombre que comienza, entre comillas, a quejarse y a presentar argumentos de por qué está viviendo así, por qué actúa asao? Y hay un momento en el que Dios lo interrumpe y le dice: oye, Job, ven para acá, escúchame un momento. ¿Tú me vas a condenar a mí para justificarte tú? Y ahí Job se calla. Porque muchas veces decimos: no, es que yo soy así porque es que mi padre, es que mi madre, es que el gobierno, es que el diablo, es que Dios, es que el vecino, es que mi marido, es que mi madre, es que mi padre. Siempre alguien tiene la culpa menos uno mismo. Y saben, lo tremendo de la palabra de Dios es que Dios no se casa con nadie. Y Dios siempre nos señala al centro del corazón y nos indica que podemos cambiar de país, podemos cambiar de marido, podemos cambiar por fuera, lo que tú quieras, pero hasta que tu corazón no cambie. Le puedes echar la culpa a quien tú quieras, pero tarde o temprano, si no es a los 20, será a los 30, si no a los 40, si no a los 80, si no a los 100, espero. Algún día tendrás que pararte y decir: yo también me he equivocado en la vida. No todo lo que he hecho, no todo lo que he dicho, no en todo lo que he creído he acertado. Porque no hay una persona perfecta, perfecta solamente es Dios. Hay un libro muy bonito, yo les recomiendo a todos. Generalmente es un libro que se recomienda mucho a los jóvenes, pero yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es sabiduría puesta por escrito, para que me entiendas, ¿no? Y hay uno de los proverbios que dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Hace muchos años escuché una anécdota de un padre que en la cama, ya agonizando, llama a su hijo y le dice: hijo, te voy a dar lo único que me ha quedado para que lo puedas heredar. Y le da un supuesto diamante de incalculable valor y le dice: mira, este diamante que tú hoy estás heredando de mí, yo lo heredé de mi padre y él del suyo. Y es algo que ha ido pasando de generación en generación. Este diamante no tiene valor, es de incalculable valor. Nunca lo vendas, nunca te deshagas de él, es una joya familiar. Bueno, el padre muere, pasan los años y el chico se ve en una terrible necesidad económica hasta el punto que tiene que recurrir a la venta del famoso diamante. Cuando llega un joyero, a un experto tasador de diamantes, lo observa, echa una carcajada y le dice: esto es falso, esto no vale nada. Le dijo: no me diga eso, mi padre me lo dio a mí, fue la herencia que mi padre me dio, y esto viene de generación en generación. Y el joyero dice: mire, yo no estoy cuestionando la herencia de su padre, ni la buena intención de sus antepasados, pero yo le vuelvo a repetir que esto no es un diamante. Esto es un cristal en forma de diamante, esto es falso, esto no es de verdad. El diamante no se rompe, y si quiere le hago la prueba. Y dice, y le hace así, ¡pam!, le pega un martillazo y se rompe el diamante en 20.000 pedazos. Conclusión, moraleja: estuvieron creyendo durante generaciones en algo falso, creyendo que era algo verdadero, hasta que llegó el momento de demostrarlo. ¿Saben que en cierto sentido a mí y a muchos de los que estamos aquí nos pasó lo mismo? ¿En cuántas cosas creímos durante años, creyendo que eso era lo auténtico, lo verdadero? ¡Qué suerte tuvimos de haber nacido en el país en el que nacimos y de haber recibido la herencia espiritual o religiosa de nuestros antepasados! Porque era un honor creer en aquello. Y cuando comenzamos a comprobar las tradiciones, nuestras creencias a la luz del manual de la Biblia, nos llevamos las manos a la cabeza y dijimos: Dios mío, bendito sea tu nombre. Creímos durante años y practicamos en cosas que no eran así, que no están ni en la Biblia. Es más, hasta las prohíbe la Biblia, porque son cosas erróneas, mandamientos humanos, que se han ido reforzando, ¿verdad?, de generación en generación. Pero como alguien dijo, tarde o temprano usted tendrá que comprobar sus creencias, amigo. Tarde o temprano usted tendrá que decir: oye, ¿esto es la verdad o es mentira? Tarde o temprano usted tendrá que decir: Dios mío, ¿estoy en la verdad o he heredado una tradición, pero no una relación, una experiencia personal con Dios? Y eso nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí. Pero claro, no leíamos la Biblia, como la inmensa mayoría de los seres humanos que no leen la Biblia.
La Biblia es un libro caducado, un libro, sabe Dios, como me dicen algunos, lleno de errores. Y yo le digo, deme uno. Yo llevo más de 35 años leyendo la Biblia ahora, todos los días, y no he encontrado ni una. Y mira que me he esforzado en buscarla, ¿eh? La Biblia es un libro perfecto, es la palabra de Dios, está llena de promesas, transforma la vida. Es un mapa, es una brújula, es el GPS que Dios le ha dado a la humanidad para que no se pierda, para que no se tuerza. Ay, si ahora en Grecia, en vez de estar buscando soluciones humanas, fueran a la Biblia, Señor, ¿qué tenemos que hacer para salir de este callejón sin salida en el que nos hemos metido? Ay, si las naciones y los políticos dejaran su arrogancia y su soberbia a un lado, y esa fe que han depositado en filosofía o en libros escritos por seres humanos normales y corrientes, comprobaran a la luz de la palabra de Dios qué cambios económicos, qué cambios espirituales tienen que tomar, el mundo sería una balsa de aceite. Pero lamentablemente el hombre sigue creyendo que él tiene la solución y, como dijo el Señor, un ciego no puede guiar por el buen camino a otro ciego, porque tarde o temprano los dos, el que guía o el que pretende guiar y el que es guiado, los dos caerán en el mismo hoyo, porque están ciegos. Y el mundo está ciego, hermano. El mundo va a la deriva, porque no quieren reconocer de que se ha equivocado. Y por eso, amados hermanos, tenemos que dar infinitas gracias al Señor, porque hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros estamos en el verdadero, y el verdadero se llama Jesucristo, el Hijo bendito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero llevarles en esta tarde un proverbio, hablando de Proverbios, al capítulo 18, precisamente el versículo 21, y quiero que lo leamos entre todos, si lo tienen ahí a mano, por favor. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Esto es una bomba, ¿eh? Esto es algo tremendo. Te vas a dar cuenta del poder tan grande que Dios ha puesto dentro de nosotros, para bien o para mal, cuidado. Esto es como todo. El que inventó la dinamita, pues oye, con ella puedes matar a miles de personas, o con ella puedes abrir un hueco en una montaña y hacer un túnel para que pasen los coches o para que pase un tren, ¿verdad? Proverbios 18, 21, ¿lo tienen, hermanos? ¿Sí? Venga, vamos a leerlo en alta voz todos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Otra vez. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Ay, amigo. Alguien dijo en cierta ocasión que de aquí para abajo no nos diferenciamos en nada de los animales. Todo lo que tenemos de aquí para abajo, los animales lo tienen. Pueden caminar, pueden reproducirse, pueden comer, pueden respirar. La diferencia entre el ser humano y el hombre, algunos dijo que es de aquí para arriba. Porque es de aquí para arriba que nosotros podemos razonar, que podemos pensar, que podemos memorizar, que podemos hablar, podemos dialogar, podemos construir frases, poesías, poemas, oraciones, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que nuestra cabeza tiene que ser Cristo. Porque cuando la cabeza funciona es una bendición, pero qué tragedia cuando ves a una persona que la cabeza ya no le funciona. Es triste, ¿verdad? Uno dice, bueno, mira, me fallan los brazos, me fallan las piernas, me falla esto, me falla aquello, pero amigo, como te falla la cabeza, estás perdido. Pero gracias al Señor de que los cristianos tenemos una cabeza, y esa cabeza es nuestro Señor Jesucristo. A Él nunca se le va a ir la cabeza, sino más bien todo lo contrario. Ahora, yo quisiera hablar en esta tarde, porque hace unos días hablamos acerca de un personaje de la Biblia que se llama Jacob, o Jacob. Este personaje que era hermano gemelo de Esaú. Era hijo del mismo padre y de la misma madre, llamados, ¿cómo se llamaba? Isaac y Rebeca. Muy bien. La palabra de Dios, el tema de la bendición, la herencia espiritual. Y Jacob sabemos que, aunque el fin no justifica los medios, y utilizó un sistema no muy correcto que digamos, incluso llegó a engañar a su propio padre, él obtuvo la bendición. El padre lo bendijo. Y no solamente eso, sino que bueno, efectivamente vemos que más adelante, ya cuando el padre sabe que es Jacob con el que está tratando, lo vuelve a bendecir, ya van 2 bendiciones. Y en el camino dice la Biblia que Dios le habla y Dios directamente lo bendice, ya van 3. Y la Biblia nos enseña que cuando regresa del exilio, de estar en la casa de Labán, de su suegro, más de 20 años, la Biblia dice que él pelea, ¿se acuerdan? Con un varón, con un ángel. Y dice la Biblia que le dice, no te suelto, no te dejo, hasta que no me bendigas, y lo bendijo. Y ya van 4,
Y entonces uno se da cuenta de que en la vida de Jacob había un montón de bendiciones, como hay bendiciones en la vida de todos y cada uno de ustedes. Pero las bendiciones, una cosa es que tú las recibas y otra cosa es que tú te la apliques, que tú la actives en tu vida. Mira, cuando hemos entrado aquí, nosotros hemos tenido que darle a los interruptores, porque tenemos luz, pero hay que darle a un pequeño botón para que se enciendan todas estas luces que veis aquí esta tarde. Cuando tú vas al baño, ahí hay agua. No hay problema, no hay que ir con un cubo a 10 kilómetros y traer... No, ahí tenemos agua, pero usted tiene que hacer un pequeño movimiento con su mano y entonces lo que hay, usted lo saca a través del grifo. La bendición de Dios está sobre nuestras vidas, pero hay que activarlas, hay que usarlas. Y usted se va a dar cuenta de que según la circunstancia, según el momento y según el lugar, Jacob utilizaba una u otra bendición. La pregunta es, ¿creemos nosotros que la bendición de Dios está con nosotros? ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos enseña que Él ha cambiado toda maldición, todo desastre que hemos heredado, consciente o inconscientemente del pasado, lo ha tornado, lo ha cambiado en bendición. Pero no solamente hay que creerlo, sino hay que usar lo que uno tiene. Es como, por ejemplo, cuando usted va a clavar un cuadro y usted tiene que clavar un clavo. Usted tiene que utilizar un martillo. No, yo tengo un martillo en mi casa, pues vaya a buscarlo. Cuando usted quiere sacar un tornillo, tendrá que utilizar un destornillador. Cuando usted quiere hacer un agujero en la pared, tendrá que usarlo. Servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor Jesucristo podía haberse dado la vuelta, podía haberse marchado, pero no. Proverbios 18:21 dice que el poder de la muerte y de la vida está en la lengua. Y el Señor lo que hizo es utilizar sabiamente la palabra correcta para que en ese momento ese ataque que él estaba recibiendo quedara totalmente neutralizado y no surtiera ningún efecto en su vida. Ok, vamos a dejar esa historia ahora. Estamos en 2015, Santa Cruz de Tenerife. 8 en punto de la tarde. Usted se pregunta, ¿y a mí para qué me cuenta este hombre todo esto? Porque usted también tiene problemas en su vida, ¿sí o no? Usted tiene dificultades económicas, físicas, laborales, matrimoniales, con los hijos, de no sé qué, de no sé cuánto. Muy bien, ¿qué hago entonces? ¿A dónde voy? ¿Qué puedo hacer? No solamente para defenderme, sino para poder vivir en victoria. Si es que se puede vivir en victoria, ¿cuántos lo creen? Porque algunos dirán, bueno, me tocó vivir aquí, me tocó esta época de la historia de la humanidad, luego me tengo que resignar a estar enfermo, a estar triste, a estar amargado, a estar sola, a estar incomprendido. ¿Pero quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Si el mismísimo Señor Jesucristo dice que el diablo viene para hurtar, para matar y para destruir, pero dice, pero yo he venido para darte vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere tomar por el camino de la resignación, de la mediocridad, de la depresión y de la amargura, usted es libre. Es que yo no creo en Dios, ni creo en Biblia, ni creo en nada. Oiga, pero ¿quién le está diciendo que usted no puede tomar ese camino? ¿Es el camino que quieres escoger? De la mediocridad, de estar siempre hecho polvo. ¿Cómo estás? Bueno, aquí aguantadito. ¿Cómo estás? Bueno, aquí tirando. ¿Quieres vivir así? Dios te bendiga, mija. Pero yo me rebelo en contra de eso. ¿Por qué? Porque el Dios de la palabra me permite elevarme por encima de las circunstancias y ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Eso es lo que podemos aprender de la palabra. Y entonces lo mismo que hizo el Señor para parar al diablo, yo lo hago ahora. Y yo digo, un momento. Me viene el desánimo. ¿Aquí no le ha venido algún día un desánimo? ¿Hay alguien aquí que alguna vez se ha desanimado? ¿Sí? Bueno, pues nada, hay un día bueno y un día malo. Como dice la gente, una de cal y una de arena. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Como dijeron aquellos, no, lo importante es participar, eso es mentira. Lo importante es ganar. Usted va a la Olimpiada 4 años entrenando, preparándose, no como esto, no como aquello, no cojo grasa y hago ejercicio y me levanto temprano y no me emborracho y duermo bien, ¿para qué? No, para ir a participar. No, yo no he venido aquí para participar. Yo para participar me voy al barrio y corro con los muchachos del barrio. Yo he venido aquí a ganar. ¿Qué? ¿La de bronce? No. ¿La de plata? Tampoco. ¿Cuál? La de oro. Por lo menos lo voy a intentar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues el cristiano, gracias al Señor, también puede hacer lo mismo que en su día, cuando estuvo el Señor entre nosotros, hizo. ¿Qué fue? Utilizar el poder de la palabra. Usted va a la puerta de su casa. Algunos dirán, no, pero es que esto es muy extremista. Bueno, pues hágalo de otra manera, mija. Yo le digo lo que yo hago. Abra la puerta de la casa. Depresión, desánimo, no sé dónde está ni me interesa. Amargura, frustración,
lárgate de mi casa porque yo y mi casa serviremos al Señor. Te mandas a mudar y por aquí no vuelvas nunca más. Vete a donde quieras, pero aquí en mi casa está la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Apláudele fuerte al Señor en esta tarde, hermano. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Porque Jesús lo hizo y el diablo se fue. Viene la enfermedad. Viene la enfermedad, porque vendrá. ¿Cómo está hoy las rodillas? Ay, es que la artrosis. ¿Esa quién es? No, la artrosis. No, la sé qué. Y algunos dicen, no, es que es por la edad. ¿Quién dijo que en la Biblia la persona porque es mayor tiene que estar enferma? ¿Dónde viene eso? Es como el que dice, es que está rebelde porque está en la edad de la rebeldía. ¿Y cuál es la edad de la rebeldía? No, los 14, sí, pues yo conozco gente con 50 años que son más rebeldes que muchachos de 20. ¿Por qué asociamos cierta edad con rebeldía? ¿Por qué asociamos? ¿Por qué tenemos que asociar enfermedad con tener ciertos... Oiga, yo veo en la Biblia gente que murió de viejo y no de enfermedades. ¿O es mentira? ¿De qué murió Abraham? ¿De qué murió Isaac? ¿De qué murió Jacob? ¿De qué murió mi abuelo el otro día? ¿De qué murió mi abuelo con 105 años? ¿Se le acabó la pila? Bueno, mijo, la pila se acaba, es normal. Pero nunca tuvo una enfermedad, nunca lo operaron de nada, ¿no? Oiga, pues yo le he dicho al Señor, Señor, si tú eres el Señor y eres mi pastor y tú eres lo que quieres lo mejor para mi vida, yo quiero que toda enfermedad, tú, Señor, si es tu voluntad, la quites de mi vida. Y quiero estar hasta el último minuto de mi vida sin dolores y sin enfermedad. Usted dice, eso es imposible. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Al que cree, todo le es posible. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, es que la economía, es que está la cosa muy fea, no hay trabajo, no hay... Otra vez estamos con lo mismo, otra vez con lo mismo. Vamos a ver, usted se encuentra con un señor en la calle que no cree en Dios, que no se congrega en la iglesia, que no lee la palabra. Le pregunta, ¿cómo está? No, mal, fatal, uy, que el gobierno, que no sé qué, que el otro, que tal. Te encuentras con un cristiano, ¿tú cómo estás? Uy, fatal, porque... Y yo digo, oye, ¿qué diferencia hay entre este y este? ¿Cuál hay la diferencia? Que este va aquí a una iglesia llamada Centro Vida Nueva y el otro no va a ninguna o va a la iglesia católica. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. ¿Cómo que ninguna? Me dijo. Siempre ha habido diferencia entre la cabeza y la cola, así que por haber nacido donde nací y por haber tenido la familia que tuve o que no tuve o la educación que tuve o que dejé de tener, yo seré en la vida un mediocre. De eso nada. La Biblia me dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, el cual me sacó de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que me llamó. En otras palabras, ¿de dónde la mediocridad? De aquí, de la cabeza. Y les digo algo, hasta que usted no cambie su forma de pensar, usted no va a cambiar su forma de hablar. Y hasta que usted no cambie su forma de pensar y de hablar, usted no va a cambiar su forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, comience a activar la bendición. ¿Qué bendición tenemos dentro? Bueno, vamos a leerla. Vamos a ir a Números. Vamos a ir a Números. El otro día se la dije. Vamos a repasarlo otra vez por si la han olvidado. Números capítulo 6. ¿Se la saben de memoria? Sí, el que dijo amén, que la diga. Se la saben de memoria, ¿verdad? Número 6, versículo 23. Número 6, 23. Vamos a leerla juntos. ¿La tienen? Habla a Aarón y a sus hijos. No les oigo. Habla a Aarón, no les oigo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Párate. Así bendeciréis. Esta es la fórmula. Así tienes que bendecir a tu marido cada día, a tu mujer, a tus hijos. Así. Léelo conmigo. En vez de Jehová, diga el Señor. Dígalo así. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. ¿Sois capaces de aprenderos esto de memoria? A ver, primera frase. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga y te guarde. Otra vez. El Señor te bendiga y te guarde. Otra vez. El Señor te bendiga y te guarde. Ya está. Segunda. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Cuál era la primera? El Señor te bendiga y te guarde. Segunda. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Tercera, el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz.
¿Hay alguna cosa mala aquí en estos versículos que usted haya leído? Que todo te vaya mal, que vayas para atrás como el cangrejo, que pierdas el trabajo, la salud, la mujer, los hijos. ¿Hay algo negativo aquí? Oye, yo todo lo veo buenísimo. Que el Señor te bendiga. Dios, pues si el Señor me bendice, la bendición de Dios es la que enriquece el alma. El Señor te bendiga y te guarde. ¿De guarde de qué? Dígame algo que nos tiene que guardar el Señor. De lo malo, de la enfermedad, de tropiezos, de accidentes. Ah, amigo. Es decir, sí, de todas esas cosas negativas. Es decir, si el Señor me bendice, a continuación me va a guardar. Luego, aunque viva un santero encima de la puerta, arriba de mi casa, yo no le voy a tener miedo a él. Él me va a tener miedo a mí. No, es que todas las noches matan gallinas y echan sangre. A mí como si mata un elefante. Me tiene sin cuidado. ¿O no le metimos una paliza a todos los santeros cubanos que fueron a destruirnos la iglesia del Puerto de la Cruz? Salieron con el rabo entre las patas. ¿No se acuerdan ustedes o qué? Vamos a destruirte a ti, a tu mujer, a tu familia y a tu iglesia. Le dije, ¿a que no? Así le dije a aquel, ¿a que no? Te vas a ir aquí dividido y arruinado. Y todavía están corriendo. ¿Y saben dónde me lo encontré? En el aeropuerto de José San Martín, se llama, ¿no? El aeropuerto allá. Allí me lo encontré en Cuba. Fíjate a lo lejos que lo mandamos. Del Puerto de la Cruz lo mandamos para allá, para Cuba. Allí estaba. Ahí encuruñado, ahí pagando los dólares para poder salir del país. Arruinados se fueron, porque el Señor nos guarda del maligno, de los demonios, de las enfermedades, de las maldiciones. Me da igual, mataron gallina, mataron pollo, mataron pavo, pusieron velas negras, pusieron coco, un desperdicio. Al final, ¿para qué? Para nada. Porque el Señor nos guarda de todo peligro, de lo que conocemos y de lo que ignoramos. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente mala que ora en contra de nuestros hijos, que ora en contra de la obra, que ora en contra de los pastores, en contra de los matrimonios, en contra de nuestra salud. Da igual, que hagan lo que quieran. El Señor me protege y me guarda. Dice Salmo, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Miedo de quién? ¿De quién tiene usted miedo? ¿Miedo de qué? Seguimos. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Es decir, que si el Señor resplandece su rostro sobre mí, voy a estar siempre en luz. Nunca voy a estar en oscuridad, en tinieblas, asustado. Olvídese de eso. Que tenga misericordia el Señor. Que alce su rostro sobre ti y te conceda la paz. Esta era la bendición que una vez al año todas las tribus de Israel tenían que ir a Jerusalén, para que cuando salía el sumo sacerdote de la presencia del Señor, extendiera sus manos sobre el pueblo, y allí estaba la gente con los ojos cerrados, inclinados, y allí decía el Señor, decía el sacerdote, Yeberejeja Adonai Bishmereja, Yair Adonai Panaj Aleja Bijuneca, Yisá Adonai Panaj Aleja Beyaseleja Shalom. Y con esa bendición se iban hasta el año que viene, tranquilos, seguros. Allí vivía el filisteo, allí el amorreo, allí el cananeo, allí el jebuseo. No caía ni una hoja de un árbol. Tranquilos. Allí se morían los ganados, aquí parían las ovejas, hermano, pero una cosa terrible. Allí había sequía, muerte. Aquí había agua en abundancia. Mire, ustedes saben, yo llevo más de 10 años viajando todos los años a Israel, en varias ocasiones. Usted cruza una calle, no le hablo de 20 kilómetros. Usted está en este lado, seco, muerta, aquí no crece, hermano, ni la mala hierba. Cruza la calle, hay una bendición alucinante. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición de Dios y aquí no está la bendición de Dios. Usted lo puede ver en la Biblia, en Egipto. Allí había tinieblas, aquí la gente comía y saltaba y brincaba en la casa porque estaba la luz y la presencia del Señor. Allí se morían los animales, aquí no paraban de parir. Allí abortaban, aquí no abortaba nadie. Porque Dios siempre ha marcado una diferencia entre el que cree en Él y le obedece y entre el que no cree y le rechaza. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está dentro, pero usted tiene que activarla con la forma como habla. Entonces, cuando usted se levanta por la mañana, hoy el Señor me va a bendecir, hoy el Señor está conmigo, los dolores se marchan, las enfermedades se van, la depresión se larga. ¿Por qué? Porque soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Ahora una cosa, pero esto funciona, inténtelo, pruébelo. Es que yo no creo en eso, yo tampoco creía. Pero no solamente decir, sí, bueno, está muy bonito, está muy interesante. No, es que yo no estoy aquí para que usted me aplauda ni me diga qué bonito y qué interesante. A mí no me interesa su opinión. Yo estoy aquí para ayudarle a usted y para enseñarle a vivir por encima de las circunstancias. Y da igual si vive en Corea del Norte, en Cuba, en Japón, en Norteamérica, me da igual.
Nuestro Dios está por encima de todo eso. Y podemos vivir en paz, y podemos dormir tranquilos, y podemos tener la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Él no cambia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amado hermano, hay que activar la bendición. ¿Cómo se activa? Hable. Cuando le preguntan, ¿cómo está? Ya empezamos mal. ¿Qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Cómo está, hermana? Bueno, hace así. Bueno. ¿Pero qué? ¿Pero eso qué es? Pregúntele a Cristiano Ronaldo, pregúntele a Messi, ¿cómo está? Aquí jugando en el Real Madrid, ganando 20 millones de euros al año, con 17 coches de lujo, Ferraris, casas, helicópteros, aviones, bueno, aguantadito. Nunca te van a responder así los mundanos que les va bien, pues a nosotros nos ha tocado la lotería, porque lo que ellos tienen se lo van a dejar aquí y no se lo van a poder allá, pero aquí en esta vida tenemos paz, tenemos gozo, tenemos victoria, tenemos salud, y en la otra vida, la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale al Señor en esta tarde, diga, Señor, tú estás conmigo, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. ¿Saben lo que dice la Biblia? Léalo en Deuteronomio 28. Los de la calle, los del mundo vendrán a preguntarte a ti, a pedirte ayuda, y no tú tendrás que ir a ellos. Así de claro. Porque estaremos siempre arriba y nunca estaremos abajo. Ahora, eso es lo que a mí me atrajo de los cristianos. A mí no me atrajeron sus canciones. A mí no me atrajeron las canciones de esta gente. A mí no me atrajo un libro negro que un señor llevaba allí y se llamaba pastor. A mí eso no me atrajo. A mí lo que me atrajo, yo digo, Dios, pero una de dos, o están locos, o tienen algo que yo no tengo y me gustaría tenerlo. Esa era mi conclusión. O están locos como cabras y se creen sus mentiras y por eso están como en el mundo de Yupi, o realmente loco soy yo y ellos tienen algo que a mí nunca me enseñaron ni lo pude conseguir en ninguna parte. Y le dije a Dios, Dios mío, ayúdame, yo quiero cambiar, yo quiero conocerte, yo quiero vivir en paz, yo quiero vivir todo, que me quite los demonios que tengo encima, quiero dormir, quiero quitarme esta cosa que tengo encima, y Dios lo hizo. Y hasta el día de hoy el Señor no me ha fallado. Así que active lo que lleva dentro con la forma como habla. No permita que el diablo le atrape la forma de hablar, porque el poder de la vida o de la muerte está en la lengua. ¿Cómo está? Bien. Y su matrimonio en bendición. Y tus dolores, mis dolores, yo no tengo ningún dolor. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Y tu depresión, no sé, se mandó a mudar, no sé por dónde anda, ni me interesa. Mira, y la artritis, no sé, la mandé a mudar, está en Alaska dando vueltas por allí buscando a uno, a mí no me va a atrapar. Cuando el profeta Ageo, léalo en la Biblia, es un libro chiquito, lo lee en 10 minutos. Cuando el profeta Ageo llegó un día a la ciudad de Jerusalén y vio a todo el mundo deprimido, amargado, vio a los agricultores quejándose y le dijo, ¿pero qué les pasa? Dice, es que sembramos y sembramos y sembramos y cuando llega el tiempo de la cosecha no cosechamos nada. Qué interesante. Cuando llegaban los ganaderos y les decía, ¿por qué están ustedes todo el día quejándose? Dice, porque cuando llega el momento de parir las ovejas, las cabras, las vacas, se mueren todas. No tienen fuerza y se mueren en el parto. Entonces comenzó a averiguar y se dio cuenta de que el país estaba en un estado de desánimo, de depresión, todo salía mal. Dice, trabajaban, pero era como si tiraran todo por un hueco. Y Ageo, que era un hombre de Dios, dice, aquí pasa algo, esto no es normal. Esto no es la vida de un creyente. Esto no es la bendición de Dios. Esto no es lo que Dios nos ha prometido. Dice, oye, vengan para acá. Cuando ustedes salieron del cautiverio en Babilonia, ¿se acuerdan? Sí. Salieron ya hace 16 años. ¿Qué hicieron con todo el dinero? ¿Qué hicieron con todo el material que los reyes paganos les dieron para construir, o reconstruir, mejor dicho, el templo de Jerusalén, la casa de Dios en aquel momento? ¿Qué hicieron con todo eso? Dice, bueno, no, hábleme claro. Dice, nosotros no hemos reconstruido la casa de Dios. ¿Ah, no? No. ¿Ah, que no habéis movido ni un palo para construir el templo de Jerusalén? No. Pero mire, ¿y tú dónde vives? Y él veía las casas y la vida que se estaba pegando a aquella gente. Se habían gastado todos los recursos para ellos. Y Ageo le dice, pero ¿por qué no habéis movido ni un solo dedo para levantar la casa de Dios? Y le respondían todos, parece que se habían puesto todos de acuerdo, porque aún no ha llegado el tiempo de levantar la casa de Dios. Y Ageo decía, ah, no, vaya hombre. Es decir, el tiempo para Dios no ha llegado, pero para construir tu casa y para pegarte la gran vida, para eso sí hay tiempo, ¿no? ¿Cuánta gente hoy en día
Lo invitas al culto. Hoy nos pasó. Y la gente te dice, es que yo no tengo tiempo para esas cosas. Ah, no tienes tiempo. No tienes tiempo para esas cosas, pero tienes tiempo para lo tuyo y para esto y para aquello. Ageo les dice, si se ha parado, si se ha detenido la lluvia del cielo, si las cosechas son un desastre, si los animales abortan en los campos y si os ha ido mal, no es por culpa de Dios, que es lo típico, sino es porque ustedes han invertido el orden y se han puesto ustedes primero y han dejado a Dios a la cola. Háganlo al revés, inténtenlo, dedíquenle tiempo a Dios. Suban al monte, cortan madera, comiencen a construir la casa de Dios. Y algunos decían, sí, pero la casa, el templo que le vamos a construir a Dios no se va a comparar con aquel maravilloso templo que Salomón construyó en su época. Y el profeta le decía, sí, pero no se preocupen, el tema no está en el tamaño del templo, sino que el Señor les dice hoy a ustedes, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y entonces el profeta Ageo lo que está tratando de enseñarle al pueblo en aquel tiempo era, tienen que cambiar el chip, mi hermano, tienen que cambiar la forma de pensar, la forma de hablar, porque el poder de la vida y de la muerte, ¿dónde está? ¿En el bolsillo? ¿En el banco? No, está en el poder de la lengua. Y ustedes están hablando negativamente y han traído al pueblo ruina, depresión, miseria y pobreza. Pero comiencen a dar gloria a Dios. Comiencen a bendecir el nombre del Señor. Comiencen a cantar en medio de la tormenta. Comiencen a alabar a Dios en medio de los problemas. Y ya verá cómo ese ambiente, esa atmósfera contaminada se transforma en tiempos de gloria y de bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos dos opciones. Sí, bueno, España está mal, ya no es lo que era, no hay trabajo, mira la juventud, mira no sé qué. Pero bueno, para eso no hay que ser muy listo para hablar así. Pero es que a mí no me interesa eso. Yo no estoy aquí para ser parte de la masa y terminar hablando como ellos. Yo estoy aquí para decir que mi Dios es más poderoso que cualquier circunstancia negativa o cualquier problema. ¿Por qué? Porque vendrán contra nosotros, pero el que está en nosotros es mayor que el que viene contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay un hombre en la Biblia que se llama Sama, casi un desconocido. Algunos dirán, nunca le he oído. No, ya, seguramente que no. Sama es un hombre que tiene un campo chiquitito de lentejas, un pequeño terreno que ha heredado de su familia. Él está trabajando un día en el campo, ve venir a los soldados y todos los agricultores, todos los compañeros salen corriendo y Sama se queda allí, saca la espada y se pone a pelear y le dicen, pero ¿cómo es posible que tú te hayas jugado la vida por un pequeño terreno insignificante lleno de lentejas? Dice, porque este es el terreno que Dios me ha dado. Dice que se le quedó pegada la espada en la mano, formaba parte el brazo de la espada o la espada del brazo. En otras palabras, lo que Dios te ha dado, defiéndalo, no tires la toalla, no te rindas. Ese hijo no lo entregues a la muerte, ese matrimonio, ese cuerpo que Dios te dio, pelea, activa la bendición de Dios. No te resignes diciendo, bueno, ahora esto es lo que me ha tocado. No, ¿cómo que lo que me ha tocado? Yo solamente acepto y recibo lo que mi Dios me manda. Y lo que no viene de Dios lo rechazo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y llegaré un momento en el que tendré para prestar a los demás. Usted dice, dígalo conmigo. Si lo cree, si no lo cree, cállese la boca. Yo creo, Señor, más fuerte. Yo creo, Señor, que tú me bendecirás tanto que podré ayudar a otras personas. Porque tu bendición está conmigo. Ahora dígalo usted solito. Yo creo, Señor, ahí fuerte, que tú me darás tanto y me bendecirás tanto que podré ayudar al que está en necesidad. ¿No te gustaría? No me digas que no es más bonito dar que recibir, porque el que recibe es porque está necesitado. El que da es porque le sobra. Bueno, ¿a cuánto le gustaría vivir dando siempre a los demás? Pues dígalo ahora. Proverbio dice, el poder de la vida o de la muerte, el destino está en su boca. Señor, yo declaro que quiero vivir dándole a los demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere vivir sano? ¿De verdad? Pues dígalo conmigo. Yo declaro, Señor, que mi cuerpo, que tú lo has creado, estará sano y fuerte hasta el último día de vida, en el nombre de Jesús. Pues mire, hermano, y usted dice, pero no puede ser tan fácil. Por eso la gente no se lo cree, porque es muy fácil. Y por eso la gente hace locuras, y usted ve que se crucifican, y que se dan con un látigo, y van caminando por acá, porque parece que lo difícil, lo duro, lo que tiene que pagar un precio una persona, es lo verdadero y lo fácil. Pero claro, déjeme que le diga algo,
nos resulta tan fácil porque la parte difícil, la parte dura, ya la hizo Él. ¿Cuántos dicen amén? Si quieren hacemos al revés. Ustedes son crucificados, ustedes son torturados, ustedes son apaleados, pero el Señor dijo no, déjeme la parte difícil a mí y yo les dejo a ustedes la parte fácil. Pero somos tan cabezones y tan orgullosos que ni siquiera a veces la parte fácil estamos dispuestos a hacerla. Active la bendición de Dios en su vida. Leía estos días algo muy interesante. Imagínese un negocio que para que usted gane algo de dinero tiene que invertir mucho. ¿Es un buen negocio invertir mucho para ganar poco? Yo no conozco a nadie que diga, voy a invertir 10.000 euros para ganar 500. Permítame, usted es un naval. ¿No es un buen negocio invertir 500 y ganar 10.000? ¿Sí o no? Ah, amigo. La gente trabaja 12 horas diarias para ganar algo poquito. Y ahora con lo que usted ha ganado, usted puede comprar horas, usted puede comprar tiempo. Es un mal negocio. Trabajar mucho para ganar poco es un mal negocio. La Biblia me indica bíblicamente invertir poco para tener mucho. ¿Creen que la Biblia hablará de eso? Sí. ¿Cuánto tarda un hombre en nacer un hijo? Hablemos claro. No, un segundo no, mía. No, tampoco. Eso vamos. Un hombre tarda muy poco en nacer un hijo, ¿sí o no? Poco, ¿no? No, 5 días. Ya, Superman. Un hombre tarda muy poco en nacer un hijo. ¿Y una mujer cuánto tarda en nacer un hijo? 9 meses. Es decir, si un hombre hace una inversión pequeña para tener un beneficio grande, entonces, según la Biblia, el negocio más grande del mundo es tener hijos. Por eso dice la Biblia que la bendición y la herencia del Señor son los hijos. Por eso el diablo, muchas veces, y las circunstancias de la vida, se han encargado de impedir que las parejas tengan hijos. Porque la mayor bendición del mundo es tener hijos. Por eso Abraham no podía tener hijos. Por eso Isaac no podía tener hijos, sus esposas. Por eso Jacob no podía tener hijos. Por eso hay muchas personas en la Biblia que eran como estériles, porque el Señor sabe perfectamente que con una breve inversión la bendición es grande. Tú tienes un hijo en 9 meses, un hombre en poco tiempo, y lo tienes toda una vida. Pero después de ese hijo, viene el hijo del hijo, que sería el nieto. Luego es el negocio perfecto, una pequeña inversión para ganar una gran bendición. Entonces tenemos que pedirle a Dios que las hermanas de la iglesia empiecen a parir como conejos. Ahora, ¿cuántas se atreven ahora? Porque es muy bonito decir amén, sí. ¿Cuántas se atreven ahora a decir, Señor, ábreme la matriz y empiezo a parir como conejo? Ahora dice, ay no, hermano, es que mire, es que yo ya tengo una edad. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Hay parejas que han estado años impidiendo tener hijos. ¡Años! Y cuando quieren tenerlos, no vienen. ¿Qué te parece? La mejor inversión del mundo son los hijos. Por eso, a las que lo crean y lo quieran, diga conmigo, yo declaro que voy a tener un montón de hijos. Qué bajito los repiten ahora tú. Algunas dicen, pero usted me está diciendo que yo con la edad que tengo puedo llegar a ser madre. ¿Pero acaso con cuántos años parió Sara? Oye, qué tremendo sería que hermanas que ya tienen aquí una edad, ¿tú te imaginas? Vendría la televisión, vendría la prensa, vendría la radio diciendo, en esa iglesia las mujeres de 70, 80 años están pariendo. Eso fue lo que pasó en los días de Abraham, que la gente decía, oye, ¿tú has oído el qué? Hay un viejo allí en el desierto, se llama Abraham, tiene 100 años, ¿y qué? Y la mujer tiene 90, es estéril. Y dio a luz un hijo. Y se convertían la gente un montón y venían a la tienda de Abraham a decir cómo. Y él era un momento que aprovechaba para dar testimonio. El mundo ya no se va a convertir por palabra. Ese tiempo pasó. El tiempo va a ser impactado cuando vea que nosotros verdaderamente vivimos lo que creemos. Y amados hermanos, ¿cuántos años estuvo Isaac
¿Cuántos años tuvo Isaac y Rebeca esperando tener hijos? Un montón de años, hasta que un día oraron, y cuando oraron, el Señor abrió la matriz y comenzó a parir. Entonces, amado hermano, yo pongo este ejemplo como podría poner cualquier otro, pero no permita, no se resigna a decir, bueno, esto es lo que me tocó. No, lo que me tocó no. Mi Dios es un Dios productivo, mi Dios es un Dios de salud, mi Dios es un Dios de paz, mi Dios es un Dios de prosperidad. No, pero es que yo siempre he vivido de una forma mediocre. Pues rebélese en contra de eso, caramba. Rebélese en contra de eso. Porque la bendición de Dios es tuya, no es algo que es una lotería. Bueno, a mí no me tocó, a él sí le tocó. No. La Biblia dice en el libro de los Hechos que en la iglesia primitiva no había ningún necesitado. Pero bueno, serían poquitos, no me digas. No me digas poquito. Mire, empezaron con 120. Un día predica Pedro, se convierte en 3.000 personas. A los pocos días se convierte en 5.000. ¿Cuántos van ya? 8.120, que eran poquitos. Dice, y no había ningún necesitado entre ellos. En una masa de 8.000 no había ningún necesitado. Pues no. ¿Y cómo puede ser que en una iglesia de 40 haya tantos necesitados? Y en una masa de 8.000 no hay ningún necesitado. Algo así aquella gente que tenemos que comenzar a hacer nosotros, y es activar la bendición de Dios. Mi familia va a ser una familia bendecida, mis hijos los más bendecidos del mundo, mi cuerpo un cuerpo sano. Hermano, yo digo una cosa, esto tiene dos opciones: o lo creo o no lo creo, no hay término medio. Bueno, no sé, bueno, usted decide hoy. Mi obligación es compartir la palabra, darle la enseñanza, esa es mi obligación. La suya, aceptarla o rechazarla. Usted está en su pleno derecho, pero yo y mi casa serviremos a Dios, pero no de cualquier manera, no arrastrándonos ni mendigando, porque el rey David dijo, yo fui joven y ahora yo ya soy mayor, he envejecido, y nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia mendigando comida por las calles. Y el Dios de David, el Dios de Abraham, el Dios de Pablo, el Dios de Moisés, es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Moisés tenía 120 años. Bueno, le vuelvo a repetir, mi abuelo murió con 105 hace un par de semanas. Moisés, que murió con 120, pues tenía 15 años más que mi abuelo. Tampoco es una diferencia abismal. Y dice la Biblia que Moisés subía al monte Sinaí sin ningún problema, dice, y nunca perdió la vitalidad y nunca perdió la fuerza. Moisés con 120 años tenía más fuerza y más vitalidad que muchos hoy en día con 15 y con 20 años. Dios se la mantuvo. Y yo digo, Señor, si tú le permitiste a un viejito de 120 años como Moisés tener esa vitalidad, dámela a mí también. Yo le he pedido al Señor vitalidad. Ustedes dirán, pero bueno, es que ahora porque la edad que tiene, no, es que me da igual. Es que tener vitalidad con 30 años no es ningún milagro, ¿no? Correr y saltar con una edad joven, eso lo hace cualquiera. No, pero yo quiero tener vitalidad, y quiero tener fuerza, y quiero tener ilusión, y quiero tener fe, y quiero estar como un roble hasta que me vaya de esta tierra. Y hermanos, yo les digo una cosa, hoy el Señor nos pone delante de nosotros el tipo de vida que a partir de ahora vamos a comenzar a vivir. No, yo me conformo con sacar un 5 en los exámenes. Tú lo has dicho, eso es lo que tendrás. No, Señor, yo quiero marcar una diferencia en la universidad. Que digan, ¿y esta quién es? No, esta es una evangélica de esa. Dios, pues marca una diferencia. No, yo me conformo con 4 notitas. Yo, do, re, mi, fa. Ay, y la otra no me sale. Pero yo con 4 me conformo. Así te quedarás toda tu vida, como un mediocre, como uno del montón. Pim, pam, pim, pum, ya no sabe más. ¿Y puedes hacer pan? No, porque no sé. No, Señor. Yo quiero que tú me des sabiduría. Mira, yo no sabía hablar en público. Yo era medio tartamudo, aunque ustedes no me lo crean, ¿eh? Ustedes dirán, no, este era tartamudo. Pues, ¿cómo será el que habla? Yo le dije al Señor, a mí me da vergüenza hablar en público. No me gusta estar rodeado de gente. Prefiero estar siempre solo, a mi aire. Pero claro, Dios me hizo pastor y tú imagínate. Y le dije, pues si tú quieres que sea pastor, enséñame a hablar. Enséñame a compartir. Dame la gracia de poder compartir tu palabra, porque encima tengo que hablar de algo que ignoraba. Señor, enséñame a tocar la guitarra. Señor, enséñame a hablar inglés. La palabra del Señor, lo siguiente, presten atención a lo que dice ahí nuestro Dios. Jueces 11:40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año
fuesen las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Gaaladita, 4 días en el año. Fíjense la palabra costumbre. Se hizo costumbre, no era costumbre hasta ese tiempo. Antes nadie se iba 4 días por el campo, por el monte, a llorar, a endechar a la hija de nadie. Pero ocurrió algo, ustedes conocen que Jefté hizo un juramento que fue una auténtica locura, y fue la de presentar a su hija en sacrificio al Señor. Y entonces dice la palabra de Dios que a partir de ese día se convirtió en una costumbre en Israel que las jóvenes, que las chicas se fueran por los campos llorando, endechando, lamentándose de lo que le había ocurrido a la hija de Jefté. ¿Era un mandamiento bíblico? ¿Era algo que Moisés enseñó al pueblo de Israel en el desierto? No. Sino que se hizo costumbre. Empezaron un año y otro año, una generación y otra generación, hasta que aquello se convirtió en una costumbre. Y quiero en esta tarde que ustedes se den cuenta de que una cosa es la costumbre, la cultura, las tradiciones, y otra cosa muy diferente es lo que manda y ordena el Señor en su palabra. A nosotros nos tiene que dirigir la palabra de Dios, no las costumbres de las naciones. No es que esta costumbre, esta tradición lleva 500 años celebrándose en mi país o donde sea. Bueno, los años que se llevan celebrando las costumbres, cualquiera que sean, no le dan credibilidad a la costumbre. Durante muchos siglos era normal salir a una plaza pública y torturar o quemar a una persona, y todo el mundo iba como si fuera un espectáculo público, ¿verdad? Porque era la costumbre de la época. Bueno, pero eso no significa que como era la costumbre, pues está bien. Cuidado, la palabra costumbre, hábito, aparece desde un punto de vista positivo y desde un punto de vista negativo. Por ejemplo, la Escritura dice en el Evangelio según San Lucas que el Señor Jesucristo, conforme a su costumbre, iba el sábado a la sinagoga. Bueno, pero es que hay costumbres buenas, ¿sí? Y hay costumbres malas. En este caso era una costumbre que no tiene nada que ver con la palabra, pero como ya la gente lo hacía, pues el otro lo hacía y el otro lo hacía, y yo creo que ya después de años ni la gente sabía realmente el origen de esa costumbre, pero ya como que formaba parte de la cultura de la época. Quédense con ese detalle. Nos vamos al libro de Isaías, capítulo 2. Libro de Isaías, capítulo 2, versículo 6. Y dice lo siguiente, un texto, por cierto, muy interesante. Isaías 2, versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos que pactan con hijos de extranjeros. Uno de los reproches que el profeta Isaías lanzaba en la época en la que él le tocó servir al Señor en su ministerio es que ustedes se han llenado de costumbres que no son costumbres con una base bíblica. No son costumbres basados en un mandamiento de la Escritura, sino en costumbres, como dice aquí, importadas, traídas de Oriente, que no tienen nada que ver con ustedes. Por ejemplo, aquí en España, país en el que vivimos, pues se ha metido con una fuerza tremenda una fiesta, que era una costumbre de pueblos paganos, dicho sea de paso, que se ha celebrado hace poco, la famosa fiesta de Halloween, y tú estudias la historia de nuestros pueblos, aquí hay hermanos de otros países de Latinoamérica, y Halloween no tiene absolutamente nada que ver con la cultura latina, absolutamente. Halloween no tiene nada que ver ni con Argentina, ni Uruguay, ni Venezuela, ni Cuba, ni España, son costumbres importadas. Costumbres que no tienen nada que ver con nuestra cultura, pero a base de repetirlas y practicarlas un año y otro año, como que ya forman parte de una de las muchas fiestas que hay a lo largo del año. Eso precisamente es lo que dice el profeta Isaías en su época. Ustedes han abierto la puerta y se han llenado de costumbres traídas de Oriente, que no tienen nada que ver con ustedes. Y dicho sea de paso,
la mayoría de esas costumbres traídas de Oriente eran costumbres paganas, costumbres que no tenían absolutamente nada que ver con la palabra del Señor. Vamos a avanzar. Libro de Jeremías, capítulo 10. Jeremías, el capítulo 10, leemos lo siguiente, versículo 3. Jeremías 10, versículo 3. Miren qué texto tan interesante. Porque las costumbres de los pueblos son, ¿qué dice ahí? Vanidad. Vanidad de vanidades, decía el predicador. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Y ahora habla acerca de la idolatría, que era una de las costumbres, no del pueblo de Dios, sino de los pueblos paganos. Ahí la palabra pueblos es la palabra goyim. La palabra goyim significa naciones. Cuando se habla de Israel, se menciona Israel, para que no haya género de duda. Pero cuando se habla de naciones paganas, naciones extranjeras, naciones, digamos, no adoradoras del Dios vivo y verdadero, se les llama goyim, se les llama naciones. Y en este caso dice, las costumbres de esas naciones, de esos pueblos, son todas absolutamente vanidades. Quédense con eso. Vamos a leer un versículo en Ezequiel, profeta Ezequiel, un libro que no sé por qué no se suele leer mucho, pero tiene textos y historias muy interesantes. En el capítulo 11 de Ezequiel, el capítulo 12, dice así: sabréis que yo soy el Señor, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Las costumbres de las naciones que les rodean, esas son las que ustedes están practicando. No los estatutos, ni decretos, ni fiestas, ni celebraciones que nuestro Dios ha ordenado en su palabra, sino que todo lo contrario. Hay momentos, ustedes seguramente han leído esos pasajes, donde los profetas, tratando de convencer, de sacudir al pueblo de Israel, les decían, a ver, vamos a ver, díganme ustedes un pueblo, una nación que haya cambiado sus dioses, que hayan dejado sus idolatrías por nuestro Dios. Ninguno, ninguno. Los egipcios, mira que vieron milagros los egipcios, porque las famosas 10 plagas de Egipto eran milagros, eran demostraciones del poder de Dios, ¿sí o no? Totalmente. Dejaron los egipcios al convencerse de que sus dioses no servían para nada, que hicieron el ridículo. Dejaron los egipcios su idolatría para creer en el Dios de los hebreos, en el Dios de Moisés, ¿sí o no? Para nada. Es más, cuando salen de Egipto, ¿qué hace el faraón? Vamos a perseguirlos, vamos a atraparlos y llevarlos otra vez a Egipto para que sean nuestra mano de obra. No se convirtieron, no se arrepintieron. Y mira que vieron la gloria de Dios, un río lleno de sangre. Bueno, eso es algo tremendo. Cruzaban la calle y allí la gente tenía luz y alegría y vida. Y a este lado, muerte, los animales se morían llenos de úlceras, llenos de llagas, miseria, pobreza, muerte. Oiga, aquí hay una diferencia. Esta gente pinta con sangre de cordero las puertas de la casa y no se muere nadie. Y nosotros, los poderosos egipcios, incluido el faraón, se mueren todos los primogénitos. ¿Te parece poca diferencia? Y así podríamos hablar de otra, ¿verdad? Se convirtieron, dejaron su idolatría por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No. Daniel, en Babilonia, ¿cuántas veces vieron la gloria de Dios a aquella gente? Vieron a Daniel sobrevivir toda una noche y no ser atacado por los leones cuando lo metieron en el foso, ¿se acuerdan, sí o no? Vieron a aquellos 3 jóvenes que les habían cambiado el nombre, que no se quemaron dentro del horno de fuego. ¿Cambiaron? ¿Recapacitaron? Ninguno. Dice, ¿cómo es posible que ustedes habéis podido comprobar que ninguna nación ha dejado sus dioses, su paganismo, para creer en nuestro Dios, y sin embargo ustedes sí lo han hecho? Dejaron al Dios vivo y verdadero para adorar a Moloch, a Milcón, a Astaroth, a Acera, a Baal. ¿Cómo puede ser eso?
Pues eso fue lo que pasó. Ellos cambiaron al Dios verdadero por aquellos dioses, y dice el profeta Ezequiel en este pasaje, todo eso que habéis hecho son las costumbres de las naciones que les rodean, pero ustedes, en vez de influenciarles a ellos, que ellos se conviertan a ustedes, ha pasado todo lo contrario. Ustedes se han terminado convirtiendo a ellos. Han adoptado su forma de vivir, su forma de adorar, su forma de cantar, su forma de comportarse. Y esto es algo realmente increíble, porque esto no ha pasado nunca, nunca en la historia de la humanidad. Una nación ha dejado el paganismo, ha renunciado 100% a toda esa mentira y ha abrazado la fe única y verdadera. Sin embargo, ustedes tenían al verdadero y lo han abandonado. Otros profetas utilizaban el término han adulterado, han sido infieles a vuestro Dios. ¿Para adorar a quién? Al Dios de las moscas, al Dios de los excrementos, como hay por ahí un Dios también en la Biblia que se llama el Dios de los excrementos, para adorar a las criaturas en vez de adorar al Creador. Increíble, increíble. Entonces, los profetas que hemos leído, Jeremías, Isaías, Ezequiel y también en el libro de Jueces, dicen que todo eso, esas costumbres son todas vanidades. Y entonces nosotros como creyentes, que hemos, como dice la Biblia, pasado de muerte a vida, cuando nos convertimos al Señor, cuando salimos de donde hemos salido cada uno, pues tenemos con el paso del tiempo que no solamente decirle al Señor, Dios mío, gracias por haberme salvado, gracias por haberme perdonado los pecados, sino que quiero también pedirte, quiero que me ilumines, porque a lo mejor de mi antigua vida, cuando yo no te conocía, cuando andaba en la ignorancia, cuando estaba en la idolatría, en las costumbres que practiqué yo y mi familia durante toda la vida, Señor, quiero que tú me ilumines, por si acaso todavía puede ser que en mi vida, en mi familia, en mi forma de hablar, de pensar, de vestirme, etcétera, etcétera, todavía quedar algo que no está bien, pero que como lo hace todo el mundo, pues no parece que sea tan malo. Porque si os dais cuenta, hermanos, hay cosas que se hacen hoy en día que están mal, pero sin embargo, como las hace todo el mundo, no se ven mal. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me llama la atención, cuando voy a lo mejor a algún supermercado, es que de un tiempo a esta parte, en la parte donde está todo lo que es los puros y los cigarrillos y todo esto, es increíble. ¿Os habéis dado cuenta lo que ponen como advertencia en las cajas de cigarrillos? El cigarrillo mata, el cigarrillo produce enfermedades pulmonares, cáncer y esto y lo otro. Pero ¿quién hoy en día iría por la calle poniéndole una multa a una persona por fumar? Nadie. ¿Por qué? Porque como lo hace todo el mundo, ya forma parte de una vida normal, pues no se ve tan mal. Pero cuidado, el que lo haga mucha gente no significa de que esté bien, ¿sí o no? Entonces puede ser que a lo mejor algunos de ustedes en algún momento se ha sentido, perdonen la expresión, como un bicho raro en su puesto de trabajo, con los amigos, con la familia, con los vecinos, ¿sí o no? Porque resulta que todo el mundo ve bien, pues ciertas y determinadas cosas que cuando vamos al manual, cuando vamos a la palabra de Dios, resulta que no solamente están mal, sino que incluso son pecado y abominación ante los ojos de Dios. Vaya usted a una manifestación de miles y miles y miles de personas a favor del aborto y párese en esa marcha y diga que el aborto es un crimen, que es un asesinato y que eso es una abominación delante de Dios. ¿Lo matan? ¿Sí o no? ¿Lo matan? Párese usted en una manifestación donde están llevando a una virgen, a un patrón, a un santo y diga, ¿pero qué estáis haciendo? Si nuestro Dios prohíbe todo esto, si eso es abominación delante de nuestro Dios, si en la base mínima, que son los 10 mandamientos, ya se prohíbe categóricamente todo esto, ¿te matan? ¿Por qué? Porque es que esto se ha practicado. Y claro, después ves ahí al alcalde, y ves al teniente alcalde, y ves al concejal de no sé qué, y ves a fulanito de tal, y incluso al rey, y ves a la reina, y ves a la... Entonces parece que como que no está tan mal, porque lo practica mucha gente. Y quiero decirte, querido hermano, que en algún momento de tu vida puede ser que tú te sientas como que vas contra corriente. Como que la gente
como que no te entiende y como que tú estás en otra frecuencia, en otra onda, y es como algo imposible de que lleguen a un entendimiento. Pero al fin y al cabo yo pregunto, hermanos, ¿nosotros a quién tenemos que agradar? ¿A quién tiene que agradar usted? ¿A nuestro Dios, sí o no? Bueno, pues si por agradar a Dios me pongo en contra de la familia, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Para qué te vas a bautizar? Con la edad que tú tienes. Si a ti ya te bautizaron tus padres cuando eras pequeñita, no lo pueden entender. Pero saben, hermanos, nosotros, repito, primero a quien tenemos que rendir cuentas a nuestro Dios. Y en segundo lugar, tarde o temprano, como dije el domingo pasado, la fe. Y cuando hablo de la fe, yo no me refiero solamente a la creencia, sino me refiero, cuando hablo de la fe, también aglutino nuestro estilo de vida. Porque nuestra fe es un estilo de vida. Somos diferentes, ¿sí o no? Somos diferentes. Somos diferentes a la hora de hablar, a la hora de pensar, a la hora de reaccionar ante una situación. Somos diferentes, lo queramos reconocer o no, somos gente diferente. Eso incluye también el concepto fe. No solamente que creo en un Dios, en un cielo, en un infierno, en la Biblia como palabra de Dios, sino que la fe me lleva a una serie de cambios. Bueno, pues en ese paquete de mi estilo de vida, yo tengo que pararme y decir, lo que estamos haciendo forma parte de una base bíblica o de costumbres que se han ido traspasando de padres a hijos, de generación en generación, y yo, como he formado parte toda la vida, evidentemente, de este sistema de vida del mundo, pues las he incorporado como algo normal, pero nunca me paré a preguntarme si lo que yo estaba practicando, si lo que yo estaba creyendo era de Dios o era algo totalmente antibíblico. ¿Quién te convenció a ti? ¿Cuándo te diste cuenta de que adorar imágenes no era de Dios? Algunos de ustedes lo hicieron toda la vida. Pero llegó un momento en el que dijiste, esto no es de Dios, ¿sí o no? El que fue ladrón, el que fue drogadicto, el que practicó la prostitución o cualquier otro pecado. Hay un momento en la vida en el que a la luz de la Escritura, oyendo los mensajes, las predicaciones, leyendo la Biblia, el Espíritu, ¡pam!, te golpeó, ¿sí o no? Te tocó y dijiste, que va, yo no puedo seguir por este camino. Y cuanto más profundices en la Biblia, cuanto más profundices en la palabra, te das cuenta de que uno tiene que cambiar en todo, en todo. Forma de hablar, a veces, ¿por qué no decirlo?, hasta en la forma de vestir, ¿sí o no? Hombre, vamos a ver, si por ejemplo una chica que está ejerciendo la prostitución esta tarde se convirtiera al Señor, seguramente la forma como esa chica se viste, que está diseñada para seducir, para atraer, para llamar la atención, pues cuando esa chica se convierta al Señor, lo más probable es que el Espíritu le ponga en su corazón que la forma como viste, pues es una forma que tiene una finalidad, pero que esa finalidad en absoluto la tengo que llevar a cabo en un culto. Por lo tanto, seguramente, en un momento determinado, el Señor le pondrá en su corazón, oye, vístete un poco más decentemente, más ¿sí o no? Seguramente que sí. Y el que toda la vida ha estado robando o toda la vida ha estado haciendo daño, seguro que el Espíritu le va a hablar en ese área de su vida. Pero luego hay otras cosas, como hemos leído, costumbres, que como que no las vemos tan mal. Y hemos visto a la luz de la palabra de Dios, solamente les di 4 textos, están ahí grabados por si los quieren después volver a leer, 4 versículos donde tenemos que analizar y preguntarnos las costumbres, no los mandamientos, las costumbres que estamos llevando a cabo, ¿son bíblicas? ¿Son de Dios? Y ahora vamos a pasar al tema que la gente nos pregunta mucho por internet. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas fiestas navideñas? ¿Puede un cristiano? ¿No puede un cristiano? ¿Está bien esto? ¿Está bien aquello? Bueno, lo primero que tenemos que partir de la base es la siguiente. Nadie, absolutamente nadie, desde que el cristianismo o desde que Cristo vino a este mundo, y mira que lo han intentado, nadie sabe exactamente el día en el que nació el Señor Jesucristo. Nadie. A lo largo de la historia se ha especulado, incluso, si ustedes se meten a estudiar este tema, incluso algunos llegaron a predicar y a enseñar en sus respectivos congregaciones o ministerios que Jesús nació entre marzo y abril. Otros entre septiembre y octubre. Y así diferentes opiniones. Por lo tanto, partimos de la base de que, lógicamente, el Nuevo Testamento
porque el Antiguo no te lo va a decir, porque no había nacido. El Nuevo Testamento en ninguna parte te dice exactamente el día en el que el Señor Jesucristo nació. Nadie sabe absolutamente nada. Sí sabemos que murió en una época en la que los judíos estaban celebrando una fiesta llamada la Pascua. Sí sabemos que hay una fiesta que nosotros la conocemos como Pentecostés, que su nombre original es Shavuot, la fiesta de las semanas, que el Señor la utilizó para que en ese día concretamente, pues aquel grupo que había en aquella casa fueran llenos del Espíritu Santo. Eso sí lo sabemos. También podemos saber con exactitud que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado y en ese lapsus de entre una hora y otra, y fue a ser crucificado, se estaba celebrando la fiesta de los panes sin levaduras que se unía a la de la Pascua. Todo eso está clarísimo. Y sabemos pues cuándo hay que celebrar la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Todo eso lo sabemos porque está estipulado en la Biblia. Y te dice, contarás desde tal día a tal día, tanta semana. ¡Pum! Y eso es matemático. Pero en cuanto al nacimiento de Cristo, la Biblia no nos da ninguna información exacta de cuándo nació. ¿Por qué? Porque en nuestra concepción, entre comillas, cristiana, cometemos un gravísimo error. Y es que Jesucristo nació en un contexto judío, no en un contexto cristiano. Jesús nunca fue a ninguna iglesia evangélica. Él toda la vida fue a sinagogas. Jesús nunca practicó costumbres cristianas. Las costumbres que él practicó, y su padre, y su madre, y sus antepasados, eran costumbres judías, ¿verdad? Por lo tanto, para nosotros se comienza a contar desde el nacimiento del niño, y dice, bueno, el niño nació el 2 de octubre. Pues al año que viene, el día 2 de octubre, el niño cumple un añito. ¿Sí o no? En la mentalidad judía no se cuenta el tiempo así. En la mentalidad judía, en el momento en el que la mujer sabe que está embarazada, en el que la mujer sabe perfectamente que sí o sí está embarazada, ahí se empieza a contar. No a partir del nacimiento a los 9 meses, ¿me entendéis? Por lo tanto, ya empezamos mal. Es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, ahora mismo aquí en Tenerife tenemos las 8 en punto de la noche. A las 12:01 será día viernes. Eso según nuestro calendario, según nuestra cultura, según la Biblia, ya es viernes. ¿Por qué? Porque en cuanto cae el sol y ya se puede ver, aunque sea una sola estrella en el firmamento, automáticamente ya estamos al día siguiente. Entonces dice, entonces todo es al revés. Bueno, hay que saber estas cosas. Nuestro calendario gregoriano, inventado, mandado a hacer por un papa, tiene 365 días. El calendario bíblico tiene 360 días. Otro dato a tener en cuenta. ¿Qué te parece? Y así podríamos contar cantidad de detalles que cuando uno va a la palabra, uno tiene que conocerlos. Porque si no ya estás partiendo equivocadamente. Y entonces decimos, el nacimiento del niño marca el momento de su nacimiento y de su próximo cumpleaños. Te vuelvo a repetir, la vida en la cultura judía, en la cultura hebrea, se cuenta a partir de la concepción, no a partir del nacimiento. Ahora bien, tengo aquí algunos datos que les voy a leer en esta tarde, que son muy interesantes, pero primeramente quiero decir lo siguiente. No sabemos la fecha exacta del nacimiento de Cristo. No hay ni un solo ejemplo, ni uno solo. Si alguien sabe de alguno, por favor que lo diga ahora, o calle para siempre. No hay ni un solo ejemplo en el Nuevo Testamento de nadie que haya practicado el nacimiento de Cristo, que haya celebrado, mejor dicho, el nacimiento de Jesús. La única fiesta que nos obligó el Señor a recordar frecuentemente fue, dice, haced esto, háganlo en memoria de mí. Y cada vez que comáis este pan y cada vez que bebáis de esta copa, mi muerte estáis anunciando hasta que yo vuelva. Es una orden. Yo sé que hay movimientos cristianos o evangélicos que no practican esto de tomar pan y vino asiduamente, porque dicen que es algo simbólico. Bueno, yo solamente lo digo con todo mi respeto, no saben lo que se pierden.
Y es una interpretación incorrecta. Yo creo que es bíblico y estamos todos de acuerdo, ¿sí o no? O sea, hay que partir el pan y el vino. Hombre, hay iglesias que lo hacen todos los domingos. Elena, por ejemplo, se crió en una iglesia que todos los domingos, sí o sí, todos los domingos a la mañana, se llama culto de comunión. Por eso, porque se da la comunión. Hay iglesias que lo hacen una vez al mes, otras iglesias una vez al año, etcétera, etcétera. Pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero Jesús nunca dijo, los discípulos nunca dijeron, Pablo nunca escribió, Pedro nunca escribió, Santiago nunca escribió, ningún discípulo escribió, y también tenéis que recordar todos los años el nacimiento del Mesías. No. Mira, recordamos cuando partió el pan y el vino e inauguró el nuevo pacto. Recordamos su muerte, claro. Recordamos su resurrección. Recordamos la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Recordamos un montón de cosas, pero bíblicamente no te puedo demostrar, no lo puedo hacer. Te estaría mintiendo. No te puedo demostrar bíblicamente que los primeros cristianos celebraban el nacimiento de Cristo. No lo hacían. Ni siquiera es un mandamiento de la Biblia el celebrar dicha fiesta. Entonces te estoy dando información para que lo sepas. La fecha exacta del nacimiento de Cristo no se encuentra registrada en el Nuevo Testamento. Ahora, el famoso día 25 de diciembre ha sido un día que en el mundo pagano, en el mundo greco-romano, ustedes saben que estaban los babilónicos, luego vinieron los medos persas, a continuación los griegos y después los romanos. El Antiguo Testamento, lo que llamamos vulgarmente Antiguo Testamento, termina con el imperio medo-persa. Pero cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, nos encontramos a los romanos. Y tú dices, ¿pero y los griegos? ¿Ves? La Biblia no te da información sobre los griegos. Pero entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hay 400 años de silencio, ¿sabían eso, no? Nuestro Antiguo Testamento, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento según nuestra Biblia? Malaquías. Pero cuando tú vas a una Biblia hebrea, tú te das cuenta que el último libro del Antiguo Testamento no es Malaquías, es Segunda de Crónicas. Da igual, el orden no altera los factores, ¿no? Sea uno, sea otro, son exactamente los mismos, aunque el orden es diferente. Pero cuando se termina de escribir, cuando el último profeta del Antiguo Testamento terminó su mensaje, supongamos que fuera Malaquías, hasta que encontramos al siguiente profeta predicando. ¿Y quién fue el siguiente profeta entre el Antiguo y el Nuevo predicando? ¿Quién fue? Juan el Bautista. Hay 400 años de silencio. No hubieron profeta entre Malaquías y Juan el Bautista. ¿Y cómo se guiaba la gente? Por la palabra. Ahí estaba todo escrito, todo comprimido, todo condensado, y fue un tiempo de silencio, de palabra profética, pero la palabra ya estaba escrita. Luego la gente querían palabra, vayan a la palabra, valga la redundancia. Vayan a la escritura y ahí encuentran todo. Bien. Entonces cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, nos encontramos que ese imperio que no aparece en el Antiguo Testamento, que son los griegos, que aparece en esos famosos libros que yo he recomendado muchas veces que lean, Primera y Segunda de Macabeos, que son la familia de los Macab, que significa martillo en hebreo. Los macabeos son los que martillaban, los que machacaban. Y en estos días en Israel se está celebrando una fiesta que no tiene una base, vamos a decir, bíblica, sino es un mandamiento bíblico el cumplirla, vaya, pero que es una fiesta que en estos días ya se está celebrando, y les voy a demostrar que Cristo la celebraba, aunque no era mandamiento, Él la celebraba, y es una fiesta que se llama la fiesta de Hanukkah. Y por eso ustedes cuando van a Israel van a encontrar que hay dos modelos de candelabro diferente. Está el famoso menorá, que tiene 7 brazos, y después se encuentran la Hanukkía. Menorá es el de 7, Hanukkía es el de 9. Y tú dices, ¿qué diferencia hay entre uno de 7 y uno de 9? Bueno, te lo voy a decir. El candelabro de 7, la menorá, era el que se utilizaba primeramente en el tabernáculo y después en el templo, pues para iluminar. No había luz eléctrica, no había un interruptor y se encendía la luz, sino que se ponía aceite, ¿verdad? Se iluminaba para que el sacerdote pudiera moverse y pudiera ministrar en el templo, ¿verdad? Ya dimos en su día una explicación de que el primer versículo, quédense con este dato, el primer versículo de los primeros 5 libros de la Biblia,
Génesis 1.1, Éxodo 1.1, Números 1.1, Levítico 1.1 y Deuteronomio 1.1 nos explican todo lo que tiene el menorá. ¿Cuántas palabras tiene en hebreo el primer versículo de Génesis? 7 brazos. Otra característica de la menorá la encontramos en Éxodo 1.1 y así sucesivamente, pero no voy a entrar en detalles acerca de eso. Pero en la época de los seleucidas, en la época de los griegos, déjeme que les cuente algo de historia, que es bueno saberlo. Cuando Alejandro Magno muere, dicen que era homosexual, no dejó descendencia. Es el único imperio que pervive después de la muerte del emperador, pero no en sus hijos, sino en sus generales. Por eso Daniel, cuando está en Babilonia, dice que él vio a un leopardo con 4 cabezas. Y las 4 cabezas son los 4 generales que cuando Alejandro Magno muere, se reparten en 4 pedazos el mundo que había conquistado Alejandro Magno, ¿verdad? Uno de los trozos que se reparte tenía que ver con Israel. Y allí estaba el famoso Antíoco Epifanes, que era terrible, terrible. Ese fue el que se atrevió a meter a un cerdo dentro del lugar santísimo y sacrificarlo y de esa manera, humillar y avergonzar a Dios y en fin, tantas cosas, ¿no? Esa es la famosa abominación desoladora, la profanación del lugar santísimo. En esa época de los griegos había una familia compuesta por una serie de hermanos que se propusieron restaurar la vida política y espiritual de Israel. Los griegos dominaban, el templo lo habían convertido en un gimnasio, habían impedido los sacrificios y aquello era un desastre. Esta familia se levanta, primero un hijo, después el otro hermano, todos murieron como mártires, es una historia tremenda. Y estos macabeos, que no se llamaban macabeos, sino una especie de apodo, los que martillaban, los que golpeaban, pelearon militarmente, cuerpo a cuerpo con los griegos y los derrotaron, los vencieron, los echaron de Israel y restauraron el culto en el templo. Pero resulta que el aceite que se utilizaba para las lámparas del candelabro, en este caso de la menorá, no llegaba, porque lleva un proceso y se tarda un tiempo en elaborar ese aceite específico para la menorá. Había muy poco aceite. ¿Qué ocurrió? Oraron al Señor y el Señor hizo que la poca aceite que quedaba durara milagrosamente más tiempo de lo que habitualmente duraba. A partir de ese momento, para recordar el milagro de que el Señor permitió que el aceite durara más tiempo de lo habitual, se comenzó a celebrar la fiesta de la Hanukkah, la fiesta de las luces, la reinauguración del templo. Entonces, en esta época del año, para recordar ese milagro, se enciende con la vela del centro, cada día una vela diferente, hasta llegar a 9 velas, porque ese fue el tiempo que duró el aceite. Y eso es lo que significa la fiesta de Hanukkah. Ahora ustedes pueden ver, dice, y Jesús subió al templo a la fiesta de la dedicación del templo. Y tú dices, ¿qué fiesta es esa? Porque ahí no dice Pascua, ahí no dice Pentecostés, ahí no dice Tabernáculo, dice a la fiesta de la dedicación del templo. Pero si el templo ya estaba inaugurado cuando Cristo vivía. Pero era la fiesta en la que se recordaba la reinauguración del templo cuando los macabeos derrotaron a los seleucidas, a los griegos, y entonces esa era la fiesta de Hanukkah que Cristo la celebraba, Juan capítulo 10. Entonces Cristo, que sabía la historia de esa fiesta, dice, yo soy la luz del mundo. Y la gente sabía lo que estaba diciendo, porque así como este aceite, esta luz se enciende, yo soy ahora la luz del mundo. Y posteriormente a sus discípulos le dice, y ahora también vosotros sois la luz del mundo. Y todo está basado en algo que pasó en aquel tiempo. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que nos dice la Biblia quién gobernaba
en el Imperio Romano en el tiempo del nacimiento de Cristo. Pero cuando se hace el calendario gregoriano o cristiano, vaya, el que tenemos ahora mismo nosotros, se cometió una gravísima equivocación. Algunos calculan que del verdadero calendario bíblico al que usamos actualmente puede haber una diferencia entre 4 y 6 años. Es decir, que en vez de estar ahora en el 2015, estaríamos ahora 4 años o 6 años más de lo que estamos. Y eso es bueno saberlo, porque la Biblia nos da datos acerca de lo que va a ocurrir en cada tiempo, y por eso estamos viendo profecías cumplidas nosotros en este momento, que tú dices, pero no me encaja el tiempo. Claro, no te encaja el tiempo si te llevas por el 2015, pero si te llevas por el calendario bíblico, te encaja todo de una forma maravillosa, porque Dios no se mueve con el calendario inventado por don Gregorio, sino Él se mueve por el calendario inventado y creado y dado por Él en su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sigo leyendo esto que está muy interesante. La historia de la Navidad parece tener los primeros antecedentes entre el 320 y 353 después de Cristo. Es decir, que hasta el 350 y pico después de Cristo, ningún cristiano, ninguna iglesia practicaba o celebraba lo que vulgarmente llamamos la Navidad.